Amigos, buenas noches. Le damos la bienvenida a la congresista Indira Wilca de Nuevo Perú. ¿Cómo Buenas está, congresista? noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver si tenemos de repente imágenes de esta marcha que se ha producido, no hace momentos en realidad, hace un par de horas, contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Y eso es, digamos, lo que enmarca el Así es. momento que vivimos. Ya vamos a hablar en minutos, Indira, ¿no? Allí vemos la marcha que ha sido pues copiosa, significativa, grupos organizados, nos imaginamos también que ciudadanía pues Diversa, claro. que ha manifestado su oposición a la permanencia de Chávarri. Chávarri ha emitido un comunicado, ha llamado a la unidad a los fiscales. Y evidentemente él no va a renunciar. Se ha abierto esta fórmula por el lado del Comité Anticorrupción, El Poder ¿no? Judicial. Exacto, ¿no? Sí. Que si es que podría ser posible removerlo del cargo, pero entiendo yo que todo está en manos del Congreso, ¿no? Efectivamente, y como tú bien señalas, Chávarri ha dicho que no va a renunciar, a pesar de que no solamente hay acciones como esta de la ciudadanía, sino respuestas o pronunciamientos de los propios fiscales. O sea, ya hay Fiscales de una lavados de situación. activos, cuando tu gente te está diciendo que no te El propio cuerpo apoya, de ¿no? fiscales que, digamos, cumple hoy día una de las tareas más importantes, que es justamente tratar de garantizar que estos delitos que se han ido descubriendo de corrupción y de otros conexos se investiguen. Si ellos son los que no tienen confianza en la cabeza del Ministerio Público, entonces no estamos hablando de una situación personal o política, como él la pretende presentar, sino una situación de crisis institucional. Y esa crisis hay que responder más allá de si algunos comparten o no la idea que se tiene sobre la responsabilidad del señor Chávarri en los hechos que se le imputan de pertenecer. El tema trasciende la persona, ¿no? Exactamente, entonces, y el tema trasciende incluso de si estamos con la certeza o no de que él es responsable penal de la pertenencia, por ejemplo, a esta red de crimen organizado que es la banda de los cuellos blancos. Más allá de si hay convicción o no en eso, para mucha gente, lo que es clarísimo es que él no puede seguir siendo un obstáculo para generar ese proceso de reforma y de investigación. Se ha llegado a un profunda. límite político, no necesariamente penal, que habría, como Así usted dice, que es un definirlo. límite que Pero tiene que ver con la ética y obviamente con el contexto político en el que estamos, de necesidad de que se llegue al fondo en los hechos que puedan involucrar a cualquier tipo de funcionario del sistema de justicia, y más cuando se trata de altos funcionarios como fiscales supremos, para que pueda ser investigado, solamente investigado. Hoy el Congreso tiene la potestad de avanzar o no en esa investigación. Lo que hemos visto el día lunes, yo sí creo que ha sido lamentable. O sea, había una situación en la que el señor Chávarri no solamente se ha paseado por el Congreso como si él no estuviera imputado, como si las acusaciones contra él no fueran graves, sino que además al día siguiente hemos visto cómo se han reunido en el Parlamento estos señores que fueron removidos justamente por el Congreso, los ex consejeros del CNM, con el señor Inostroza, como si no pasara nada realmente, como si el país no estuviera evidenciando una crisis a propósito de los actos que hemos descubierto de ellos, estas llamadas, estos intercambios, estos favores, este poder que usaron a través de sus cargos para asentar esta red de corrupción institucionalizada en el sistema de justicia. no hay un pálpito, yo sé que las especulaciones hay que manejarlas con cuidado, pero no hay un pálpito de que si salvan a Chávarri en el Congreso, van a tener que salvar al resto. O sea, no hay un relacionamiento ahí de que el señor Inostroza pueda decir, bueno, yo acá me salvo con todos o caemos todos juntos. Hay ese convencimiento, y yo creo que además eso que tú señalas es evidente, por más que algunos intentan, como digo, llevar a esto a una situación de confrontación política de bandos. No lo creo. Me parece que el señor Chávarri es justamente la piedra angular que posibilitaría o impediría que se descubra responsabilidades de otros actores que no solamente son del sistema de justicia. El lunes también vimos la acusación al señor Becerril, por ejemplo, y digamos, el hecho que involucraba al ex consejero Guido Aguila, esa famosa reunión, ¿no es cierto?, en Para la imponer casa, a Gutiérrez Pérez, para nada en ese menos, momento como elegir. presidente, Ya ¿no? en el 2017, ¿no es cierto?, se hablaba de esta elección, digamos, concertada entre un representante del Congreso de la República y el señor Aguila, que es una persona que ha tenido siempre en estos últimos años un poder, digamos, excesivo en el CNM, y entonces ese proceso de investigación, por ejemplo, se ha manejado de una manera absolutamente hermética. Se pidió que la sesión sea reservada, con lo cual obviamente los hechos que ahí se expusieron, respuestas que muchos periodistas y ciudadanos no habían podido escuchar del señor Aguila, por ejemplo. El señor Aguila, cuando se hizo a través de una denuncia periodística pública esta supuesta reunión, él lo negó en todos los idiomas. Y este año, ¿no es cierto?, comprobamos que
no es tan cierto lo que él Lo decía. reconoció dentro del porque lo CNM reconoció incluso. en una conversación grabada sin que él se diera cuenta. O sea, en una conversación en la que nuevamente intentaba influenciar, digamos, sobre un consejero, se escucha una conversación en la que él asiente. Entonces, ese es un elemento que, por ejemplo, él nunca ha explicado con detalle a nivel de la prensa. Lo pudo haber hecho en esa comisión, efectivamente, de sus acusaciones, pero claro, al hacerse hermética la reunión, hay detalles que no se van a poder revelar. Para mal o para bien, incluso en el mismo caso de Chávarri hemos podido ver por televisión, ¿no? Su Esta respuesta. sesión, el caso del señor Becerril, Así no. es. En el caso del señor Aguila, que tenía mucho que explicar, No. porque él es el que reconoce que la reunión efectivamente se habría dado, la gente no va a poder enterarse cuál fue su descargo. Gran despliegue de seguridad para recibir a Keiko Así es. Fujimori, Entonces, ¿no? eso sí nos hace indicar que acá lo que hay detrás de la protección al señor Chávarri, en realidad, es la protección, ¿no es cierto?, un conjunto de actores cercanos al fujimorismo. Esa es la realidad y por eso preocupa tanto que a esta mayoría no le interese resolver el impasse que hay con la presencia del señor Chávarri en el Ministerio Público. Y lo segundo es que no le preocupe lo que está pasando ahora y que pasó hasta hace unos minutos en el Congreso, en el que se tenía que debatirse justamente el proyecto de reforma constitucional del CNM. Ha habido una preocupación de ayer hacia hoy porque hay un dictamen o un predictamen que fue planteado casi de manera sorpresiva por la presidenta de la Comisión de ¿Qué Constitución. incluye ese predictamen? ¿Cuáles eran los puntos preocupantes? Como tal vez algunos ya lo han podido conocer durante el día de hoy, incluía un aspecto que no había sido ni siquiera debatido de ninguna manera en la Comisión de Constitución ni en Justicia. Y no está obviamente en el proyecto de ley que el presidente Que el envió al Congreso. Ejecutivo envió. Era la modificación de la forma en la que se elige al jefe de la RENIEC y de la OMPE. Hoy día el jefe de la RENIEC y la OMPE era y es elegido por el CNM que no existe ciertamente. Entonces tenemos un problema porque tiene que haber un jefe de RENIEC y OMPE, digamos, legítimo. ¿Qué es lo que plantea el fujimorismo en este predictamen? Que fue que el jefe de RENIEC y la OMPE lo elija el Congreso de la República. No lo puedo creer, no lo puedo creer. He estado un poco desconectado el día de hoy. No puedo creer lo que usted me está diciendo. A partir de una precisión... ¿De verdad? ¿Así con esa claridad? Ese Que es el el Congreso texto. iba a elegir al jefe de Así la es. OMPE. A partir de una un actor terna- político iba a elegir a quien supervisaba las elecciones en el país. Eso es lo que está en el dictamen. Y claro, ¿cuál es el hecho que querían, digamos, con el que querían aminorar este cambio que no ha sido ni siquiera debatido? Claro, que se elegía sobre la base de una terna planteada por el presidente de la República. Más allá de que esa para ellos era un atenuante a este cambio que para muchos nos parece sumamente riesgoso, lo cierto es que nunca antes en la historia de nuestro país hemos tenido una ley o una norma que lo que haga es poner en manos de los poderes políticos la elección de órganos electorales que tienen que tener una cabeza absolutamente independiente. O sea, nunca ha habido un antecedente, salvo en momentos en los que justamente la democracia en nuestro país estuvo en riesgo. Me parece que en la época de Odría se tuvo una situación similar, pero creo que estamos bastante lejos de estar en un momento como ese o aspirar a estar en un momento como ese. Y no perdamos de vista que el primer capítulo en realidad de lo que estamos viviendo hoy viene con la crisis de OMPE, con la crisis reciente de OMPE, después de tanto esfuerzo por recuperar una institución, porque si la OMPE se cae, nos fregamos. No, y si hay garantía en las elecciones, más o menos que por ahí nos podemos bandear, pero si la OMPE se cae, nos fregamos. Lo que ocurre es que hay una manipulación política por parte del CNM para beneficiar supuestamente a un presunto partido político, y esto explota de alguna forma y tiene pues su correlato en el tema de los audios. Entonces, si estamos insistiendo en algún tipo de influencia política sobre el organismo electoral, pues no vamos ni siquiera a arrancar en primera. Pues. Ahí no hay ninguna demostración de voluntad política y no solamente eso, sino que ya hay una voluntad, digamos, proactiva de intentar... ¿Ya se corrigió eso? De intentar bloquear... Mira, no, hemos salido del Congreso hace un rato, la Comisión de Constitución seguía debatiendo, yo soy integrante de la Comisión, pero de Justicia. En Constitución, que es donde se presentó este dictamen que incluía este cambio que no había sido debatido en las sesiones anteriores, se planteó por casi todas las bancadas, a excepción del fujimorismo, y el APRA me parece, que este aspecto se modificara. 3 horas de debate solamente para exigir o para plantear o para proponer que por favor se avance con lo que ya se conocía, no con un aspecto que no tiene nada que ver con el CNM. O sea, la elección del jefe de RENIEC y la OMPE, si bien es cierto, es hoy día una potestad del CNM, no tenía por qué haberse modificado. En fin, si uno quisiera reformar eso, luego puede proponer una modificación de reforma constitucional solamente para la OMPE y la RENIEC. Pero qué, digamos, intención hay detrás de introducir un cambio de este tipo con las connotaciones que tiene, porque además estamos hablando que el propio Congreso de la República se quiere dar la facultad, ¿no es cierto? En un contexto en el que ha perdido la legitimidad, a algunos no les gustará esto, pero eso es cierto, nos guste o no, hay una interpelación también de la ciudadanía al Congreso y se quiere dar la facultad para elegir al propio jefe de la OMPE, que hoy no existe además. Vamos a tener que elegir a un jefe de la OMPE porque hoy tenemos un encargado. El jefe de la OMPE justamente entró en un proceso de investigación y seguramente
de sanción cuando culmine, cuando tengamos un CNM. Entonces, de todas maneras, a este Congreso le tocará en algún momento elegir a un jefe de la OMPE. El 2019 vence el mandato del jefe de la RENIEC, o sea que si las cosas seguían como estaban con ese dictamen o ese predictamen, probablemente también al Congreso le tocaba elegir al lo jefe lógico de la pues RENIEC. es apurarse para tener la nueva configuración del Así CNM es. lo antes posible. Exacto. En ese punto, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son lo que preocupa? O ni siquiera Así hemos es. llegado a Nosotros- eso. Pues se han juntado pues los 8 proyectos de ley. Yo pensé que iba a ser relativamente más sencillo. Yo creo que se quiere oscurecer el debate cuando hay algunos elementos que están claros, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidad nos ha dado hoy día de tener ya predictámenes listos? Un poco de sincerar las propuestas. Nosotros hemos dicho en la Comisión de Justicia y se ha replanteado también en la Comisión de Constitución, como bancada lo hemos señalado, y nos ha dado gusto encontrar otras bancadas que han coincidido, que el elemento central del proyecto de reforma constitucional tiene que ser que la modalidad de elección de los integrantes del CNM varía de ser una modalidad en la que instituciones eligen casi por designación o por el... Colegios no o profesionales, por colegios procesos de profesionales, elección, universidades privadas, o por universidades procesos de públicas. elección que eran muy grises, Sí, muy bueno, grises, miren qué pasamos terminamos. a una modalidad de elección por concurso público, de méritos. Entonces, si bien es cierto, hay una comisión especial que preside ese proceso de concurso público, esa comisión no es la que designa a los integrantes del CNM. Esa comisión lo único que hace es garantizar con su presencia ahí y respaldar el proceso de concurso público. Comisión con representantes de las instituciones políticas, En la ¿verdad? que está- Pero el proceso de selección viene, o sea, a ellos La les presentan mecánica de elección la sigue baraja, siendo ¿no? así Como es. por La concurso. mecánica de elección es concurso público de méritos en la que se valora la trayectoria del candidato, ¿no es cierto? Hay un conjunto de requisitos que también están armando el perfil del nuevo integrante del CNM. En eso hay algunos detalles que han variado de bancada a bancada. Nosotros hemos dicho que, por ejemplo, tiene que respetarse este criterio de antigüedad por la trayectoria, una persona profesional en cualquier ámbito, pero con un número de años de ejercicio profesional mínimo, que tiene que estar explícitamente en esa reforma constitucional señalado que esa persona candidata no debe tener conflicto de intereses. O sea, yo no puedo haber, por ejemplo... Todos abogados, ¿no? Todos hombres de Nosotros leyes. hemos planteado que no se cierre solamente a los abogados, que sean profesionales con una hoja de vida intachable, sin cuestionamiento, 30 años de ejercicio profesional, con un perfil que no implique algún conflicto de interés en su hoja de vida, pero Porque que no puedes neces- tener abogados malazos también, como hemos visto. como o la sea, mayoría, sí, perdóname, sí, mucha gente... si realmente te vas al mucha tope de los gente ha profesionales... no argumentado en favor de necesitan solamente los ser abogados, abogados. pero perdóname, la mayoría de los implicados en estos hechos lastimosamente de la profesión del derecho. No digo que eso tenga No, claro, pero- significar una regla, pero sí Pero el Poder preocupaba- Judicial sí quería abogados. Sí, bueno, sí, la propuesta del Ejecutivo incluye eso. Nosotros hemos planteado ahí una variación. Pero Ya. bueno, son detalles que se pueden ir mejorando. El hecho es que el perfil del integrante del CNM tiene que, de todas maneras, estar expresamente señalado en la Constitución para que luego las leyes orgánicas que van a desarrollar justamente esta reforma no intenten sacarle la vuelta al perfil y tengamos gente que, a pesar de que tenía una impugnación en su hoja de vida, resulta que pudo candidatear, ¿no es cierto? A pesar de que alguien tenía una denuncia previa, los que van a elegir se hacen de la vista gorda. No, el perfil tiene que explícita y literalmente en la reforma constitucional señalar que no se puede aceptar un candidato con cuestionamientos o con conflictos de intereses de por medio. Eso es algo que exigimos. Y lo último, que también es algo que se ha planteado y se puede adecuar, no es una cosa, digamos, que se contraponga con la propuesta que estaba discutiéndose, es que hoy se plantea que la comisión especial que preside el acto de convocatoria al concurso público es esta conformada por el presidente, por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y en esta lógica se había ya descartado la presencia de instituciones de la sociedad civil, de la ciudadanía. Entonces decíamos que, claro, pasar de un extremo al otro tampoco es bueno, y que lo que podría considerarse es la presencia, por ejemplo, de instituciones de las universidades públicas de más de 50 años y licenciadas por SUNEDU. En fin, son instituciones que de todas maneras tienen, creemos, un peso y una relevancia en el país. Y por otro lado, un representante de los colegios profesionales, pero en la misma lógica, no de que ellos designen, sino en la lógica de que ellos presiden el proceso de elección, que es un concurso público de méritos, y cuando es público garantiza además que sea un concurso transparente, un concurso en que la ciudadanía tiene la posibilidad de pedir información de quiénes son los candidatos. O sea, no es un concurso o una designación que se realiza como se realizaba antes, medio en la sombra, medio con bastante secretismo, sino todo lo contrario, un proceso en el que la ciudadanía sabe, escruta, vigila quiénes son esos candidatos y puede garantizar y alertar si es que hay alguien que Muy bien. efectivamente no cumple con ese perfil. Entonces, estamos en ese momento. Nos han dicho ya nuestros colegas y compañeros que han estado en la Comisión de Constitución que el debate ha terminado sin que se haya podido aprobar nada. Se ha O sea pasado que al viernes, me parece. O sea, mañana ya fue. Exactamente, mañana no va a haber discusión, lo cual sí nos preocupa porque
sacando el aspecto de la OMPE y de la RENIE, que en realidad no tendría que haber entrado nunca en estas condiciones, es un debate que puede tenerse luego porque es otra reforma constitucional distinta, creo que podríamos avanzar en esta lógica que te digo, romper el criterio de compadrazgo, de amiguismo, de designación, que es lo que generó que se creen estas redes y que va a permitir que empecemos a renovar las instituciones, no solamente el CNM, nuevamente, hay una preocupación terrible y una pérdida de legitimidad que la ciudadanía la está expresando en la cabeza del Ministerio Público. Muchos creemos que el señor Chávarri es el fiscal del fujimorismo y va a seguir amparándose en esta especie de blindaje que ellos le están haciendo desde el Parece Congreso. que hay algunas manifestaciones de violencia, ¿no? No sé si Bueno, es que ojalá tenemos, que eso que ¿no? pueda normalizarse, ¿no? pero nuevamente va a haber otras expresiones ciudadanas que creo que van a continuar en esta línea. Bien, gracias. Y me estaba acordando de la repartija. ¿No? Para ver por qué es importante que estos procesos sean transparentes y sean todo lo profesionales posibles. Sí. La repartija del TC que tanto, Es un antecedente. ¿no? Y ahí estuvo. Gracias, Vida Wilca, por estar con nosotros. Vamos a una pausa. 26 años de la captura de Abimael Guzmán, acaba de recibir una nueva sentencia de cadena perpetua. Se viene el caso Perseo como muy importante. Vamos a conversar con el general Carlos Morán, ex integrante del GEIN. No se muevan.